ocupado, pero lo que pasa es que te quería decir, yo tengo un examen de historia y entonces me van a preguntar cosas de qué es el gobierno y tipos de gobierno, entonces la verdad no entiendo nada, entonces te quería decir si me puedes ayudar por favor para que pase, porque si no, sí siento que voy a reprobar. Claro que sí, mira, de hecho incluso en mi materia de teoría de la Constitución estamos viendo eso. Entonces así podemos juntos estudiarlo. Mira, agarra las sillas y acércate aquí y vamos a empezar a verlo. Sí. Entonces es sobre tipos de gobierno, ¿verdad? Pues sí, es sobre gobierno y todo eso. Ok, muy bien. Entonces mira, los tipos de gobierno son diferentes. Primero vamos a comprender qué es el gobierno. Mira, Jeremy, es un tema sencillo, nada más vamos a comprender primero qué es un gobierno. Necesitamos ver algunas cosillas. Ok. Mira, tipos de gobierno, vamos a ver los tipos de gobierno y vamos también a ejemplificarlo con algunos países para que lo vayas entendiendo. Mira, vamos a ver. Sí, mira, antes de entrar en materia, tenemos que ver algunas cosillas. Mira, el gobierno lo vamos a entender como el gran administrador colectivo. Es decir, va a ser el conjunto de funcionarios públicos encargados de administrar y regir a un Estado. ¿Sí? Son todos los funcionarios, y vamos a ver dependiendo qué tipo de gobierno va a ser el conjunto de poderes del Estado que rige la vida política de una nación. Vamos a ver esto. También lo podemos comprender como la instancia de dirección suprema y de máximo control de la administración del Estado. ¿Sí? Sí, ok. Mira, por ejemplo, el Estado lo vamos a encontrar dividido en tres partes, cualquiera el que tú gustes. Funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Pero aquí el detalle, para que tú lo comprendas, es, van a estar divididos en varias personas o una persona va a tener todos estos poderes. Las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Vamos a ir viendo eso. Un poquito más. Sí. Ajá. Por ejemplo, si estos poderes se van a distribuir, como te digo, si es de una sola persona o de varias personas, vamos a hablar como tipos de gobierno, ¿sí? Cómo se distribuyen este tipo de poderes. O sea que eso es en los países como cuál es el tipo de gobierno. Exactamente. Y vamos a verlo con algunos ejemplos para que quede más claro. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, los principales tipos de gobierno, ¿cuáles son? Pues el tipo republicano, como el que nosotros tenemos, pero ahí fíjate que van a haber dos tipos de gobierno. El presidente, como el que nosotros tenemos, que es jefatura del Estado por presidente, o por monarquía, como es el tipo de Inglaterra, que lo vamos a ver más adelante. O también, como por ejemplo en el mundo árabe, que dice que el líder, que es un líder espiritual, dado por un ser supremo, y no nada más en Arabia Saudita lo tenemos así, también lo tenemos en la Ciudad del Vaticano, ¿sí? Entonces aquí no hay separación de poderes entre la autoridad y la religión. O lo que pasó mucho en Sudamérica, que es la dictadura, ¿sí? El poder está en manos de un pequeño grupo de personas, casi siempre de tipo militar, ¿sí? O de plano cuando hay, por ejemplo, una revuelta y que no hay un gobierno como tal, y eso se le llama anarquía, casi siempre cuando es después de una revolución, por ejemplo, ¿sí? Y es este tipo anarquía. Mira, vamos a ver en México, aquí nosotros donde vivimos, a ver cómo es, cómo se comporta, qué tipo de gobierno es, para que podamos entender y irnos a otros países. Por ejemplo, el tipo de gobierno aquí es república, representativa, democrática y federal. Esto lo encontramos nosotros especificado en el artículo 40 constitucional. Mira, aquí Jeremy, aquí tengo que decirte una cosa, mira, está aquí todos los estados, son 32 estados. Entonces, estos 32 estados son libres y soberanos, unidos por una federación, por eso se le llama democrática federal. Y representativa, porque hay una porción de diputados que representa a cada uno de los estados.
a nivel federal y también a nivel estatal hay un respeto. Por eso es una federación. Oh, ok. Mira, por ejemplo, aquí en México, republicana, porque es el estado en que el poder es temporal y se obtiene por medio de sufragio. ¿Qué es el sufragio? El voto. El voto que nosotros vamos y ponemos por X o Y partido político, ¿sí? Democrático ha sido definido por la existencia de una gama de principios universales, cual la soberanía popular, es decir, el pueblo se autogobierna, no van a venir otros países a gobernarnos a nosotros. Y la libertad electoral, es decir, que tú puedes votar por cualquier partido que tú quieras. No es que alguien te obligue a votar por un partido. Por eso se llama libertad electoral. Representativa. Cuando el pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de forma periódica, mediante elecciones libres. Por ejemplo, aquí en México, la Cámara de Diputados es cada 3 años. Y nosotros cada 6 años elegimos a un presidente. A eso se refiere en forma temporal. ¿Sí? Estas autoridades deben de actuar en la representación de los intereses de la ciudadanía que los elige, no de intereses personales. Y federal, porque aquí democrática ha sido definido por la existencia de una gama de principios universales, es decir, por voto. ¿Sí? Por eso es democrática, porque se puede por sufragio libre y secreto. ¿Sí? Representativa, porque cada estado está representado por un cierto número de diputados, ¿sí? Y de senadores. Y federal, porque la Constitución hace las veces de un pacto que celebraron los estados por los efectos de unirse y confortar un gobierno central con facultades enumeradas y limitadas, ¿sí? A pesar de que cada estado tiene su propia autonomía. Por ejemplo, aquí nosotros que vivimos en Puebla tiene su propia autonomía, pero está conformada por una federación, por eso es que se llama federal, ¿sí? Todos estos estados forman un país. Que vamos a ver más adelante que no todas las repúblicas forman forman estados federados, como por ejemplo China, que China tiene provincias. Vamos a ver más adelante. Mira, aquí hay 3 poderes. Te acordarás cuáles son. El ejecutivo, que es el presidente, que propone y ejecuta las leyes. El presidente, ¿qué hace? Pues representa al país a nivel internacional. Y este es elegido de una manera democrática. ¿Sí? Sí. De una manera democrática. El poder legislativo, ¿cuáles son? Una Cámara de Diputados y una de Senadores a nivel federal, porque a nivel estatal es solamente una Cámara de Diputados. ¿Cuál es su función principal? Generar las leyes. Y también se elige en una forma democrática. Recuerda que los diputados se renuevan cada 3 años y los senadores cada 6 años. Sí. ¿Sí? Poder judicial es la justicia, como lo dice su nombre, judicial, justicia. Esto está constituido por ministros encargados de administrar la justicia mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos. También están encargados de solucionar controversias constitucionales. Es decir, ¿a qué se refiere esto? De que, por ejemplo, un Estado, su ley no está de acuerdo con lo que dice la Federación. Ellos van a decir quién tiene la razón, si la Federación o el Estado, ¿sí? Y estos no se eligen democráticamente. El único que va a elegir, a proponer a la Cámara Legislativa qué tipo de ministros es el Poder Ejecutivo. Este es el único que no se elige en forma democrática, ¿sí? Entonces aquí, mira, otro ejemplo que tenemos. Vamos a ver cómo el gobierno de Arabia Saudita, que así se pone, Arabia Saudí es un nombre correcto, ¿sí? Vamos a ver cómo es este gobierno. Esta es una monarquía absoluta, es decir, teocrática. ¿A qué se refiere una monarquía absoluta? Que es gobernado nada más por un rey. Todo depende del rey, ¿sí? Y en este caso, aquí no es hereditario, sino que las familias que están en el poder son los que van a elegir al siguiente sucesor. ¿Te acuerdas más o menos de la Edad Media, en que eran de tipo hereditarios? Aquí no. Y aquí el gobierno se va a basar en normas religiosas. Por ejemplo, aquí se llama la Sharia, que es la ley islámica según el rito Hanbali. Esto se basa en el Corán. Y mira, toda su estructura administrativa siempre va a ser en función al rey, ¿sí? El Corán, el Sharia, todo es tradición por el profeta Mohammed. Que nosotros aquí en la zona occidental le decimos así Mohammed, Mahoma. Vamos a ver otro ejemplo, el Reino Unido.
El Reino Unido, fíjate que a pesar de que es monarquía, pero es de tipo republicano parlamentario, es diferente al de México, porque aquí hay un parlamento en que existen los tres poderes, lo que es el ejecutivo dado por un monarca y por un ministro, y el legislativo que es Cámara de Lores y de Comunes, y el Poder Judicial, que es por jueces y magistrados. Aquí el gobierno efectivo es un gabinete que está dado por un primer ministro, pero aquí el gobierno en sí lo da la reina, en este caso la reina Isabel II. Aquí su modelo constitucional, fíjate que aquí su constitución como tal no está escrita, sino es una unión de varios códigos, que estos se han dado a través del tiempo, que se llama derecho estatuario, ¿sí? A través de leyes ordinarias que alcanzan el carácter de constitucional por razón de la materia que tratan. Y también ellos dan la jurisprudencia, ¿sí? Poder legislativo reside en el Parlamento, el cual es, mira, Cámara de Comunes, que estos sí son elegidos democráticamente, y la Cámara de Lores, que es por herencia, ¿sí? Aquí no hay nada de forma de que se vote para esto. Y esto, de hecho, se ha querido modificar. Fíjate aquí, Poder Judicial, no existe como tal una Corte Suprema, pero ellos son los que generan las leyes que luego, según su importancia, pueden pasar de carácter constitucional a la Cámara de los Lores. Y fíjate, aquí tenemos otro ejemplo, el país más grande del mundo, la República Popular China, que sabemos que es de tipo socialista, pero no socialista. La República Popular China, pero en sí aquí no hay mucha democracia como tal. Vamos a ver, la Constitución avala el poder de un solo partido. Fíjate que allá en China solamente hay un partido que gobierna, no hay más. Se apoya en una estructura de poder que en teoría comprende tres ámbitos fundamentales: el partido, los subordinados a este, el ejército y el Estado. Y en la actualidad es un Estado de tipo autoritario, porque todo esto está en función de una persona, una sola persona es la que gobierna en China, y está abierto a las políticas de mercado, lo cual los antiguos países socialistas no lo estaban abiertos a las políticas de mercado, y la República Popular China sí, por eso es que ha podido aquí ir. Fíjate, la jefatura del Estado, el líder del partido y el líder del ejército actualmente son ocupados por el presidente Hu Jintao, pero esto antes sí estaba dividido, había tres personas. Ahora en la actualidad está en una sola persona, por eso se le llama autoritario, porque está en una sola persona puestos sus tres poderes. ¿Sí? Ahora vamos a ver el contraste Estados Unidos, que también es otro tipo de poder republicano. Pues ahora vamos a ver Estados Unidos, que a pesar de ser una república tiene características muy particulares, y a pesar de que fue una colonia británica no está gobernado como Gran Bretaña. Fíjate aquí la separación de poderes. Aquí es un estado federalista en que hay presidente, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero aquí el judicial pone un freno al presidencialismo, lo cual no pasa en todas las repúblicas. Fíjate aquí el poder ejecutivo está dado por un presidente y por un vicepresidente. Aquí sí existe la figura de vicepresidente, ¿sí? El poder legislativo es Cámara de Representantes y Cámara de Senadores. Aquí está igual bicameral. Y el poder judicial es el contrapeso al populismo, interpreta la Constitución y muchas veces puede poner vetos a lo que dice el presidente, ¿sí? Es Tribunal Federal Distrital, de Apelación y Supremo. En forma general, así está puesto el poder judicial. Pues yo espero que te haya servido esta pequeña remembranza de los tipos de gobierno y que saques 10 en tu examen. Ok, gracias.